Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Alguna vez has visto a alguien pedir clemencia? Yo no. Así se mofó el comandante K al dirigirse a la asamblea. La sala del Consejo Galáctico vibraba de tensión, las diversas especies se reunieron alrededor, mirándose nerviosas unas a otras. El imponente cuerpo de 7 segmentos de K dominaba el centro, y sus puños escamosos se cerraban al caminar. Los humanos son débiles, continuó, con una voz cargada de desprecio. No han participado en ningún conflicto galáctico desde hace más de un milenio. Se esconden tras su diplomacia y sus frágiles alianzas, temerosos de mantenerse firmes. Un murmullo tras otro llenó la sala. El Imperio Terán había sido durante mucho tiempo objeto de desprecio, su ausencia en los frentes de guerra de la galaxia se interpretaba como cobardía. Durante siglos, la humanidad había conseguido mantenerse al margen del fuego, negociando la paz donde otros desataban la guerra, ganando tiempo con tratados y acuerdos comerciales. Era una estrategia que mantenía sus mundos intactos mientras otros ardían, pero les granjeaba poco respeto. Quizá deberíamos darles un ultimátum, sugirió Saal, un esbelto ser anfibio con la piel del color de las aguas profundas, obligándoles a elegir bando, o luchan contra los kroganos con nosotros o desmantelamos su precioso imperio pieza a pieza. No lucharán, se burló K, se rendirán antes de que se dispare el primer tiro. Los humanos son demasiado civilizados, demasiado evolucionados para ensuciarse las manos. La asamblea estuvo de acuerdo. La decisión estaba casi tomada, se enviaría un mensaje al Imperio Terán, exigiendo su participación inmediata en el conflicto galáctico contra los Krogan. Era una guerra que duraba ya décadas, consumiendo sistemas enteros con su furia. El Consejo estaba desesperado por conseguir una ventaja y el Imperio Terán, con sus vastos recursos y su avanzada tecnología, era una fuente de poder sin explotar. Si se negaban, el Consejo invadiría sus dominios para robarles sus riquezas. Sin embargo, de lo que no se había dado cuenta el Consejo Galáctico o más bien, de lo que no podía saber era de que la paz de la humanidad no había nacido del miedo, sino de una fachada meticulosamente mantenida, un equilibrio tan frágil que había ocultado la verdadera naturaleza del Imperio Terán durante siglos. Los humanos no habían olvidado cómo guerrear, simplemente habían elegido no hacerlo, creyendo firmemente que su supervivencia dependía de ello. El mensaje fue enviado y difundido por toda la galaxia, en todas las frecuencias y en todos los idiomas conocidos por el Consejo. Llegó a Terra Prima en cuestión de horas, lleno de amenazas veladas y condescendencia. 2 días después, el Consejo recibió una respuesta. El mensaje era corto, casi decepcionante, 3 simples palabras: aceptamos. Prepárense. No había contexto adicional, ni condiciones, ni negociaciones, solo la promesa de que el Imperio Terán se uniría al esfuerzo bélico. El comandante K miró el mensaje y, por primera vez, su confianza vaciló. ¿Qué es esto?, gruñó, cerrando los ojos mientras miraba fijamente la pantalla. Esa no es la respuesta de una especie asustada. Shift, a su lado, se removió incómodo. Quizá planean ofrecer apoyo a distancia, proporcionando recursos, pero sin enviar soldados. No, respondió K, sacudiendo la cabeza. El mensaje es claro, se unen a la guerra, pero ¿por qué tan de repente? ¿Por qué tan discretamente? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas nerviosas y su anterior arrogancia se disipó ante este inesperado giro de los acontecimientos. La reacción de la humanidad fue demasiado tranquila, demasiado comedida, no era la de una especie arrastrada a la lucha por desgana, sino la de una especie que espera una excusa. ¿Qué sabemos de su capacidad militar?, preguntó K, dirigiéndose a sus asesores. ¿A qué nos enfrentamos? Uno de sus oficiales, un fornido insectoide llamado Bill, parecía nervioso. El Imperio Terán ha sido notoriamente reservado sobre sus capacidades militares. Tenemos estimaciones basadas en registros comerciales y exportaciones tecnológicas, pero son solo especulaciones. ¿Y qué tenemos de las fuerzas militares reales?, interrumpió K, con voz cada vez más irritada. Muy poco, señor. Su flota es grande, pero se han dedicado principalmente a la exploración y la protección comercial. No han librado una guerra importante en más de 1000 años y hay rumores de que sus soldados están bien entrenados,
Sin embargo, no tenemos datos concretos. La última operación registrada fue una escaramuza con los Drari, que terminó en un acuerdo diplomático antes de que pudiera estallar un conflicto real. La frustración de K aumentó. ¿Y sus armas? ¿Y sus tácticas?, preguntó. Desconocidas, respondió Bill, chasqueando las mandíbulas con nerviosismo. El Imperio Terán no comparte ese tipo de información y sus relaciones con otras especies han sido estrictamente de naturaleza no militar. El comandante golpeó con el puño el panel de la consola y el eco del golpe reverberó por toda la sala. «Maldita sea, vamos a ciegas», exclamó. «Quizá deberíamos reconsiderar nuestro enfoque, enviar una delegación para negociar los términos que garanticen que su participación nos beneficia». K sacudió la cabeza. «No. Ya hemos comprometido nuestra ruta. Si nos retiramos ahora, pareceremos débiles y la debilidad es un lujo que no podemos permitirnos, sobre todo con los kroganos pisándonos los talones». Los miembros del Consejo aceptaron a regañadientes. La repentina disposición del Imperio Terán a participar en la guerra les desequilibró, pero no había vuelta atrás. Se enfrentarían a los humanos en el campo de batalla y conseguirían su ayuda a cualquier precio. En pocos días, la flota del Consejo se movilizó, constituyendo la mayor armada de la historia de la galaxia. Cientos de naves de guerra, desde elegantes fragatas hasta colosales acorazados, convergieron en un punto de encuentro cerca de la frontera del espacio terano. Los Krogan eran un enemigo temible, con armas biotecnológicas y una agresión implacable, lo que suponía una amenaza constante. El Consejo esperaba librar una guerra de desgaste, pero con la participación de la humanidad, querían una victoria rápida y decisiva. Mientras la flota esperaba la llegada de las fuerzas Terán, la tensión era palpable. Las tripulaciones susurraban rumores, especulando sobre lo que podrían traer los humanos. Algunos imaginaban flotas de naves estelares avanzadas, repletas de armamento desconocido. Otros hablaban de misteriosas superarmas ocultas en mundos Terran, capaces de aniquilar planetas enteros. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y no aparecía ninguna señal del Imperio Terran, las dudas empezaron a asaltarles. «¿Dónde están?», murmuró K, paseándose de un lado a otro en el puente de su nave insignia. «Dijeron que estarían aquí. Quizá planean reunirse con nosotros más adelante». «Tal vez», sugirió Saal, inseguro. K estaba a punto de responder cuando una alerta interrumpió el silencio en la consola principal. Transmisión entrante. El oficial de comunicaciones anunció, «Es del Imperio Terrano». K ordenó que se mostrara la imagen. Lo que apareció en la pantalla no era lo que esperaba, no se trataba de una flota ni de una delegación de diplomáticos, sino de un solo hombre, vestido con un uniforme oscuro y con una expresión inescrutable. El hombre estaba de pie en lo que parecía el centro de mando de una nave de guerra, aunque su diseño era completamente ajeno a todo lo conocido por el Consejo. «Soy el almirante Marcus Reeb, del Imperio Terrano», dijo el hombre con voz tranquila. «Vamos de camino a su ubicación. Prepárense para recibirnos». La transmisión se interrumpió bruscamente, dejando el puente en un silencio atónito. K se quedó mirando la pantalla en blanco, con la mente trabajando a toda velocidad. No había ni rastro de la vacilación que esperaba de los humanos. El almirante Reeb habló como si ya estuviera al mando de toda la situación, como si la flota del Consejo le perteneciera. «Algo no va bien», murmuró K, más para sí mismo que para los demás. «Son demasiado confiados». STY, siempre cauto, asintió. «Debemos estar preparados para cualquier eventualidad, comandante. Tal vez los humanos hayan estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo». K frunció el ceño, incapaz de librarse de la sensación de que estaban a las puertas de algo mucho más peligroso de lo que habían previsto. A medida que la sombra del Imperio Terran se acercaba, el Consejo Galáctico empezó a darse cuenta de que quizás habían cometido un grave error. La tensión en el puente de la nave insignia de K era tan grande que parecía poder cortarse con un cuchillo. Finalmente, la flota Terran salió del hiperespacio, las pantallas se iluminaron, mostrando una nave tras otra materializándose en el vacío. Sin embargo, no eran las naves elegantes y aerodinámicas que el Consejo había imaginado. Las naves Terán eran toscas y utilitarias, con líneas angulosas y una presencia intimidante. Todas estaban fuertemente armadas, superando con creces los propios estándares del Consejo. «Por los dioses», exclamó alguien en el puente. K, con sus ojos reptilianos entrecerrados, no podía negar lo evidente: la potencia de fuego de la flota enemiga era innegable. La flota Terran era colosal,
mucho mayor de lo que el Consejo había previsto. Y no era solo el número de naves, sino también la forma en que se movían, con precisión sincronizada, como un depredador acechando a su presa. Abramos un canal, ordenó K, con voz insegura. La imagen del almirante Reeb volvió a aparecer en la pantalla, esta vez sentado en la silla de mando de su nave, con una compostura casi inquebrantable. Comandante K, soy el almirante Reeb, comenzó, el Imperio Terran ha llegado como prometió. Estamos listos para enfrentarnos a los Krogan en nombre del Consejo Galáctico. K apretó la mandíbula y, forzando una sonrisa, dijo. Realmente ha traído una flota impresionante, almirante. Es más de lo que esperábamos. Creemos que estamos preparados. Reeb respondió en voz baja, eso creo. Los Krogan son un enemigo formidable, sería temerario subestimarlos. Los ojos de K se entrecerraron aún más. Espero que se dé cuenta de la gravedad de la situación, almirante. Esta guerra no es como las escaramuzas que puede haber vivido en el pasado, los Krogan no negocian ni se echan atrás. Luchan hasta aniquilar a sus enemigos. Reeb. No cambies de tono, el Imperio Terán es plenamente consciente de la naturaleza de los Krogan. Nos hemos enfrentado a amenazas similares antes, aunque quizás no a esta escala. Le aseguro, comandante, que estamos preparados, exclamó K, sintiendo en el fondo que algo iba mal, aunque no podía identificar qué era. Era un guerrero experimentado, que había luchado contra innumerables enemigos en el campo de batalla, pero esta situación era diferente. Muy bien, dijo por fin el KRA, sigamos adelante juntos. La flota Krogan ha sido detectada en el sector Néstor, planeamos interceptarla antes de que alcance los sistemas centrales. Es una buena estrategia, asintió Reeb. Seguiré sus instrucciones, comandante. K terminó la transmisión y se volvió hacia el oficial. Vigila sus movimientos. Quiero saber si se desvían, aunque sea ligeramente, de nuestro rumbo. La flota del Consejo comenzó a acercarse al sector Néstor, con las naves Terán posicionándose en formación tras ellos. La armada combinada era un espectáculo impresionante, un testimonio del poder de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Sin embargo, una corriente subterránea de miedo recorría las filas del Consejo. La repentina envoltura del Imperio Terán, su abrumadora demostración de poder y la extraña calma de Reeb inquietaron a todos los presentes. A medida que se acercaban a la última posición conocida de los Krogan, la tensión aumentaba. La flota del Consejo avanzó con cautela, buscando señales del enemigo. Los Krogan eran conocidos por sus tácticas de emboscada, que consistían en utilizar naves de guerra de bioingeniería para lanzar devastadores ataques sorpresa. En ese momento, uno de los oficiales gritó señalando la pantalla. Un enjambre de puntos rojos había aparecido en el radar, acercándose rápidamente a su posición. Flota enemiga detectada, gritó el KRA. Todas las naves, prepárense para el combate. Las naves de guerra del Consejo volvieron a la formación de combate y activaron sus sistemas de armas. Las naves Krogan, enormes monstruos orgánicos con cascos que palpitaban con energía bioluminiscente, avanzaron a una velocidad aterradora, listas para embestir las líneas del Consejo. Fuego, ordenó K. El espacio se llenó de una explosión de energía, haces de plasma y proyectiles cinéticos atravesaron el vacío, alcanzando a las naves Krogan. Estos respondieron con sus propias armas biológicas, lanzando ácidos corrosivos y cápsulas llenas de esporas que se adhirieron a las naves del Consejo, corroyendo sus cascos. La batalla fue feroz. El vacío estaba iluminado por las explosiones y los gritos de las naves que se hundían. Los Karant, fieles a su reputación, lucharon con una furia implacable, lanzándose contra la flota del Consejo sin medir sus propias pérdidas. Fue entonces cuando el Imperio Terán actuó sin previo aviso. Las naves Terán rompieron la formación y se dirigieron directamente al corazón de la flota Krogan. K observó, atónito, como las naves Terran lanzaban un barrido de fuego como nunca antes había visto. No era solo la cantidad de fuego, sino su precisión. Las armas Terran atravesaron las naves Krogan con precisión quirúrgica, apuntando a sus puntos débiles con despiadada eficacia. ¿Qué están haciendo?, gritó STY. Están rompiendo la formación, exclamó K, cuyos ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la verdad. Los teranos no solo estaban rompiendo la formación, sino que estaban ejecutando un plan que no habían compartido con el Consejo.
La flota Krogan, sorprendida por el abrumador ataque, comenzó a dispersarse. Las naves Terran se movían con una coordinación aterradora, cada maniobra calculada para infligir el máximo daño con el mínimo riesgo. Los Krogan, a pesar de su feroz determinación, fueron incapaces de resistir la embestida. Una a una, sus naves fueron destrozadas y lo que había sido una imponente flota quedó reducida a escombros en cuestión de minutos. Durante todo el ataque, la tranquila voz del almirante Reeb resonó en la mente de K. Estamos preparados. Cuando la última nave krogana explotó, el silencio se apoderó del campo de batalla. La flota del Consejo, dañada y llena de cicatrices, flotaba en el vacío, aturdida por una victoria tan repentina y decisiva. Las naves Terán se reagruparon, sus cascos estaban poco dañados y sus sistemas de armas empezaban a desconectarse. K se recostó en su silla de mando, con la mente en blanco. La batalla había terminado casi tan rápido como había empezado y había sido el Imperio Terran el que la había cerrado, no con fuerza bruta, sino con fría y calculada precisión. Lo más inquietante era que sabían exactamente cómo derrotar a los Krogan, pero al mismo tiempo, K no pudo evitar pensar en algo aún más aterrador. Si el Imperio Terran podía hacer eso a los Krogan, ¿qué podrían hacerle al Consejo Galáctico? La flota del Consejo permaneció en silencio, mientras los restos dispersos de las naves Krogan parecían fragmentos de un sueño roto. La victoria había sido tan rápida y absoluta que casi parecía irreal. La mirada de K permanecía fija en las naves Terán, aquellas figuras oscuras y esbeltas ahora inquietantemente quietas tras la batalla. Sentía las miradas de su tripulación buscando respuestas que él mismo no encontraba. Comandante, ¿cuáles son sus órdenes? La voz cautelosa de STY rompió el silencio. K vaciló, su mente iba a 1000 por hora. Había pasado años preparándose para una guerra prolongada contra los kroganos, solo para verla perdida en cuestión de minutos contra un aliado cuya naturaleza apenas comprendía. Las implicaciones eran enormes. El Imperio Terán no solo se había unido a la lucha, sino que la había interrumpido antes incluso de que pudiera empezar en serio. Ahora, el destino de la galaxia estaba en sus manos. Abra un canal con el almirante Reeb, ordenó K con voz firme, a pesar de la agitación que sentía en su interior. La pantalla parpadeó y de nuevo apareció el rostro sereno e inescrutable del almirante Reeb. Detrás de él, el puente bullía de actividad, pero el almirante permanecía completamente tranquilo, como si hubiera sabido desde el principio que ese sería el resultado. Comandante K, el almirante Reeb le saluda, dijo. El Imperio Terrano ha llegado, como prometió. Estamos listos para enfrentarnos a los Krogan en nombre del Consejo Galáctico. K, buscando cualquier atisbo de arrogancia o engaño en su interlocutor, respondió con cautela, realmente ha traído una flota impresionante, almirante. Es más de lo que esperábamos. Creemos que estamos preparados, replicó Reeb en voz baja. Los Krogan son un enemigo formidable, subestimarlos sería un grave error. Los ojos de K se entrecerraron aún más al escuchar. Espero que se dé cuenta de la gravedad de la situación, almirante. Esta guerra no es como las escaramuzas que usted puede haber vivido. Los Krogan no negocian ni retroceden, luchan hasta aplastar a sus enemigos. La expresión de Reeb no cambió, transmitiendo esa inquietante calma. Sin embargo, comandante, la propuesta del Imperio Terran va más allá. El Consejo no solo ha conseguido neutralizar la amenaza inmediata de los Krogan. La voz de Reeb se hizo más intensa. Hay mucho que discutir sobre nuestra futura cooperación. Reeb inclinó ligeramente la cabeza en un sutil gesto de aprobación, pero K intuyó que había un mensaje diferente tras aquellas palabras. El Imperio Terrano no estaba pidiendo una alianza común. Sus condiciones eran claras. No serían socios en pie de igualdad, el Consejo se subordinaría al mando terrano, sacrificando su autonomía a cambio de una supuesta seguridad. Si nos negamos, continuó Reeb, la opción es obviamente posible, pero considere esto, comandante, los Karant, a pesar de toda su ferocidad, fueron derrotados en cuestión de minutos. El alcance del Imperio Terran es vasto y nuestras capacidades pueden ir mucho más allá de lo que han visto hoy. No deseamos el conflicto, pero no retrocederemos si es necesario. El mensaje era inequívoco. El Imperio Terran había mostrado su poder, ofreciendo al Consejo un ultimátum, unirse a ellos o atenerse a las consecuencias. K sintió que su carrera, dedicada a la supervivencia del Consejo Galáctico en batallas contra enemigos letales,
se enfrentaba a un desafío sin precedentes. Los Terrans no eran enemigos en el sentido tradicional, eran una fuerza capaz de remodelar toda la galaxia a su imagen. Al mismo tiempo, sabía que la resistencia era inútil. Si los Krogan, la mayor amenaza hasta el momento, habían sido aniquilados en cuestión de minutos, ¿qué posibilidades tenía el Consejo contra todo el poderío del Imperio Terran? K respiró hondo y, encontrando en su interior la determinación que le había sostenido durante años, dijo con voz firme: discutiremos su propuesta con el Consejo. Aunque sus palabras sonaban seguras, en su interior existía la certeza de que ya era demasiado tarde. Desde la llegada de la flota Terran, la galaxia había cambiado para siempre. El Consejo se vería obligado a adaptarse o sería aplastado por el peso del poder del Imperio. Mientras la flota regresaba al corazón del espacio del Consejo, K no dejaba de pensar en el viejo dicho: es mejor conocer al diablo de al lado que al diablo desconocido. Pero ahora la galaxia tenía un nuevo demonio, uno que nadie entendía del todo. El Imperio Terran había demostrado que la humanidad nunca temía a la guerra, simplemente esperaban el momento adecuado para recordar a todo el mundo por qué eran la especie más peligrosa de la galaxia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.